Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a tocar el punto en este video de lo que es la infalibilidad de la iglesia, si la iglesia es infalible, si la iglesia tiene la capacidad de errar, o mejor dicho, más su magisterio tiene la capacidad de errar. En un sentido, el verdadero magisterio, que son puestos por Dios, constituidos por Dios, por eso la palabra allí en 4:11 dice que la palabra es constituir, dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el punto es la infalibilidad de la iglesia, si la iglesia es infalible. La iglesia, hay que ver lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo. El cuerpo simplemente obedece las órdenes de la cabeza. La iglesia no tiene jerarquía, no tener jerarquía, digamos, si tiene una jerarquía son los apóstoles, digamos, que los dejó Cristo, pero los apóstoles están muertos, por lo tanto, la autoridad jerárquica está en las Escrituras. Por eso dice que el fundamento se debe poner, como dicen 2:20 de Efesios, sobre lo que han dicho los profetas y los apóstoles, los cuales escribieron del fundamento, o sea, la roca de Cristo. Entonces, la palabra constituir, que es, si nosotros vamos al diccionario, significa formar, organizar, establecer, ordenar. Eso lo puede hacer solamente Cristo, solamente lo puede hacer Dios. El hecho de ordenar, en este caso, como se está hablando, y vamos a comentar un poco lo que hablan aquí el señor Plasencia y el señor Alarcón, lo que hablan de la infalibilidad de la iglesia y de su tradición. El punto es que hay un círculo, lo cual estaban los apóstoles, los 12 apóstoles y Pablo, y tanto Lucas, Marcos, Judas, Santiago extrajeron de la fuente que son la enseñanza apostólica. Por eso ellos también pudieron escribir, porque también fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir. Porque Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, que no se le escapa nada al Señor. Por eso las escrituras sí son infalibles. Dios, porque Dios es infalible. ¿Quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que constituye? ¿Son los hombres? Cuando nosotros vimos que Pedro quiso constituir un apóstol, le salió mal, porque Matías, fue elegido Matías, dice que lo echaron en suerte. No que el Señor lo constituyó, sino que lo constituyó Pedro y los apóstoles, así que era absolutamente falso, eso no tenía ningún valor espiritual, porque el que constituye es Jesucristo, o sea que Él mismo los llama apóstoles, como lo llamó a los 12 apóstoles y los llamó a Pablo apóstol. Entonces, la palabra constituir, si nosotros vamos al diccionario, significa formar. El que forma un apóstol, el que organiza, el que establece y el que ordena un apóstol es Dios mismo. Nadie puede ordenar apóstol. Cuando Pedro, ahí está claramente allí en Hechos 1, como Pedro quiso ordenar un apóstol y le salió mal, porque Matías no figura ni que le barrió la vereda a la casa de Pedro, no figura en ningún lado, así que eso nos da una clara alusión de que Dios no lo constituyó apóstol.
Porque si lo hubiera constituido apóstol y hubiera respaldado, mejor dicho, las palabras de Pedro y todo su accionar con los demás apóstoles, lo hubiera respaldado con hechos como lo hizo con Pablo. Jesucristo llamó a Pablo y lo respaldó con señales, prodigios y maravillas. Y con una palabra apostólica traída directamente del cielo. El mismo Señor lo llevó a Pablo al tercer cielo y le explicó el Evangelio de la gracia, la salvación por la gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, ¿quién es el que constituye? El Señor Jesucristo. No Pedro, ni ningún apóstol, ni ningún hombre pueden constituir. Estos 12 apóstoles tienen la autoridad máxima, digamos, pero era una autoridad temporal, o sea que quedó plasmado en las Escrituras. Y se puede decir, se eternizó, digamos, esa autoridad por medio de las Escrituras, pero ellos ya están muertos. Nosotros, Señor Jesús dijo, el que lo escucha a usted, a mí me escucha, pero ¿cómo hacemos para escuchar a los apóstoles si están muertos? Por medio de las Escrituras. Entonces, la Constitución es una forma o sistema de gobierno. El punto es que todo sistema que el Señor Jesús estableció, como fue el orden de los sacerdotes, él estableció un orden que era sombra y figura del orden de Jesucristo, digamos el orden según Melquisedec, el cual Jesucristo es el sumo sacerdote, estaba constituido por hombres débiles, los cuales morían, por lo cual tuvo que ser reemplazado por la realidad. En el caso de los apóstoles es algo similar, es un orden, es una jerarquía, es una autoridad, pero es temporal también. ¿Por qué? Porque los hombres somos temporales. ¿Cómo quedó plasmado todo eso? En las Escrituras. Toda esa autoridad, toda la doctrina quedó en las Escrituras. Fuera de ese círculo no hay nada. Por eso aquí el señor Plasencia y el señor Alarcón dicen que la iglesia es infalible, que la iglesia no puede fallar, que la tradición no puede fallar, que la tradición enseña la verdadera doctrina, si se puede decir. O sea, una doctrina que tenemos que abrazar afuera de las Escrituras. Por eso ellos dicen que no son solo escritura. Al decir que no son solo escritura, están diciendo que no son cristianos. El católico no es cristiano. ¿Por qué? Porque se sale de las Escrituras. Se sale de las Escrituras, ¿por qué? Porque no son cristianos. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras. Y nos va a decir que el canon ya está cerrado, que se cerró. Lo leímos aquí en Gálatas, cuando dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí el apóstol Pablo estaba diciendo que el canon se cerraba aparte de lo que ellos habían escrito, la palabra apostólica de los apóstoles y todo lo que el Espíritu Santo inspiró en esos años en la era apostólica. Una vez muertos, no se extiende más las Escrituras, la Sagrada Escritura, ahí se cerró. Hasta ahí llega la palabra de Dios escrita. Hasta ese momento, por supuesto, había una autoridad escritural que era por medio de los profetas, más la autoridad apostólica, los cuales estaban vivos en ese momento, pero cuando murieron ellos quedó solamente las Escrituras. Entonces vamos a escuchar un poco y vamos a comentar un poco lo que hablan estos señores. Tenemos que decir que la palabra constituir viene del griego didomi, que significa conceder, otorgar lo que se pide. O sea que los apóstoles, todos los ministerios apostólicos y proféticos eran necesarios hasta ese momento eran necesarios los profetas, porque dicen en Hebreos 1.1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, o sea, está hablando de un tiempo pasado, de que Dios usó a los profetas. Por eso dice que Él constituyó, dando clara alusión o dando claridad aquí el apóstol Pablo, que el que constituyó, los que llamó, los que le dio autoridad a los profetas fue Dios mismo. Y el que llamó, constituyó y ordenó a los apóstoles es Dios mismo. Por eso pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque si él no ponía eso, el apóstol Pablo allí en Efesios 4:11, quedaban afuera los profetas y los apóstoles. Entonces, pero ¿quién? Entonces sí, Dios constituyó evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los constituyó a los apóstoles? O sea que el punto es que tanto apóstoles como profetas, se terminó la era de ellos. O sea, los profetas anunciaban al que iba a venir. Y los apóstoles anunciaron lo que vino, o sea, Cristo. Y de ahí se terminó todo, no hay más nada. De ahí, tanto los evangelistas, pastores y maestros extraen de las Escrituras, de las enseñanzas,
De los apóstoles, la enseñanza apostólica, extraemos toda la doctrina, la sana doctrina, que ya vamos a hablar de lo que es la sana doctrina y lo que es el magisterio. Entonces, la palabra que se usa es dar y es conceder, confiar, constituir, dar, dejar lugar, entregar, infundir, ofrecer, presentar, producir, repartir. Cuando habla de producir es llamativo porque Pedro quiso producir un apóstol por medio de la suerte con los otros demás apóstoles, porque dice la palabra que Pedro se levantó. A Pedro se le vino, como que se le prendió una lamparita y dijo, acá falta algo, falta un apóstol. Dijo, lo voy a crear, dijo Pedro, voy a crear un apóstol. Eso es lo que cree el catolicismo romano y cualquier secta. Luz del Mundo, cualquier secta que se levanta con un hombre que se dice ser apóstol, o se dice ser parte de ese circo apostólico, los cuales se tornan en cabezas, en líderes, lo cual es porque se han alejado de las Escrituras. El mismo apóstol Pablo se lo dijo a los corintios. Oigo que entre ustedes hay divisiones y contenciones, porque uno dice yo soy de Pedro, otro dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, etc. Eso es debido a que ustedes se alejaron de las Escrituras. Cuando el hombre se aleja de las Escrituras, el hombre se cree un apóstol. El hombre se aleja de la voluntad de Dios. Pedro no era infalible, Pedro se equivocaba y se volvía a equivocar una y otra vez. Por supuesto que después de Pentecostés, después de la llenura del Espíritu Santo, Pedro fue un hombre diferente, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero asimismo se equivocaba. Lo reprendió el mismo Pablo allí en Antioquía. O sea que Pedro no era infalible. Y dice el catolicismo romano que Pedro es la cabeza del magisterio. O sea que si Pedro se equivocaba, significa que todo el magisterio se equivoca. ¿Y cómo dicen aquí estos señores que la iglesia no se equivoca? Que la iglesia no se puede equivocar. Ustedes observen lo perdido que está esta gente. Entonces, ¿qué queremos decir? Que Pablo se podía equivocar, que Pedro se podía equivocar, que Timoteo se podía equivocar, que Bernabé se podía equivocar. Cualquier ministro prominente en esa época y en cualquier época se puede equivocar. El punto es que lo que el Espíritu Santo inspiró y quiso que el Espíritu Santo, quiso Dios que quede escritural, que quede escrito, en eso no hay error. En eso no hay error. Si ellos, siendo que estaban, los 12 apóstoles, Pablo, estaban ordenados como apóstoles y cabía la posibilidad que se puedan equivocar, porque lo dice el mismo apóstol Pablo, lo que yo escribí es palabra y palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Sí, dice, más si aún nosotros, o sea, Pablo se estaba incluyendo, si aparte de lo que yo escribí, inspirado por el Espíritu Santo, enseño otra cosa, declárenme maldito. El mismo apóstol Pablo estaba diciendo que él se podía equivocar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el magisterio no es infalible, que el magisterio se puede equivocar, en el sentido de que en este círculo donde están las Escrituras no hay equivocación. Fuera de eso puede pasar cualquier cosa. Es lo que decía el apóstol Pablo. Porque él decía, llego a los 80, 90, 100 años y empiezo a decir cualquier cosa, se me cruza un cablecito, se me corta un cablecito y empiezo a decir cosas raras. Entonces dijo el apóstol Pablo, más si aún nosotros, o sea, si a mí me agarra, si yo vivo 90, 100 años y de repente me agarra y empiezo a decir cualquier cosa, no me crean, declárenme maldito, dijo el mismo apóstol Pablo, dando a entender que se podía equivocar. ¿Por qué? Porque era humano, era falible. Entonces, lo que dicen estos señores es que no hay error en la tradición de ellos, en la tradición católica. La tradición católica dice que no hay error. El punto que donde no hay error es en las Escrituras. Lo que fue escrito por los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, ahí no hay error. Fuera de eso sí hay error, porque es barro, porque está escrito por hombres. Al señor Alarcón le preguntaron si las Escrituras eran divinas y él dijo que sí. Y le preguntaron también, ¿el magisterio romano se puede equivocar? Dijo que sí. Entonces, un día dice que se puede equivocar y otro día dice que no se puede equivocar para ganar una discusión, la cual no pueden nunca ganar la discusión. Nunca pueden ganar una discusión cuando se está en la mentira.
O sea, puede ganar por astucia, por destreza, por retórica, etcétera, pero nunca van a derrotar a la verdad. Por eso los mataban a los cristianos, porque ellos están en la mentira y los hijos de Dios estamos en la verdad, o sea, apoyados solamente en las escrituras. Entonces, la iglesia se puede equivocar, ¿por qué? Porque la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, como dice en 3:15 de Timoteo. Es columna y baluarte de la verdad, o sea, que defiende la verdad, sostiene la verdad, protege la verdad, pero no es la verdad. Y ellos dicen que la iglesia es la verdad, y ese es el punto. Por eso son idólatras. El idólatra de todo hace un dios. Eso es lo que hace el idólatra. Por eso idólatra, idealiza, hace una imagen de Dios de algo. O sea, ellos hacen de la iglesia otro Cristo. O sea, si hay alguien infalible en el universo que no falla, no comete errores, es Jesucristo. Y si ellos hacen a la iglesia una entidad, una organización, una institución que no falla, lo está haciendo otro Cristo. Porque todos los hombres fallamos. La iglesia no es la verdad. La iglesia falla y falla mucho. Y falló mucho, y lo podemos ver en las Escrituras cómo falló la iglesia. No solamente falló la iglesia, sino que fallaron los apóstoles. Y aún Pablo daba a entender que él podía fallar, lo dijo acá. Yo lo que escribí, lo que me inspiró el Espíritu Santo, punto, eso es todo, no hay más nada. Si yo digo otra cosa, declárenme maldito, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Por eso Pablo no era católico, Pedro no era católico, los apóstoles no eran católicos, ni la iglesia primitiva era católica. El catolicismo romano no existe en las Escrituras. El catolicismo romano solamente vive en la imaginación del católico, en la imaginación del idólatra. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener otros dioses, como le dijo el Señor allí en Éxodo 20. No tendrás otros dioses aparte de mí, o sea, no te harás dioses, no te harás imagen. La palabra eidolon significa imagen, o sea, ídolo, como dice 7:41 así de Hechos. Eidolon. ¿Qué es eidolon? Una imagen. Una imagen fantasmal, una imagen que salió producto de la imaginación del hombre idólatra. Entonces, ellos hacen de la iglesia otro Cristo, o sea, alguien infalible, alguien que no puede fallar. Entonces, ahí está la idolatría. Ellos hacen de la iglesia otro Cristo, alguien que no falla, que lo que dicen ellos es palabra de Dios, la cual, cuando murió el último apóstol, se terminó la palabra oral y la palabra escrita y se cerró el canon. El canon le fue confiado al pueblo judío, como dice el 3:2 allí de Romanos. Al pueblo judío se le confió los oráculos de Dios. O sea, tanto la palabra, la autoridad oral como la autoridad escritural le fue confiado al pueblo judío. Entonces nosotros no tenemos nada que ver, la iglesia no tiene nada que ver con el canon, digamos en el sentido de que Dios le confió y le dio esa responsabilidad al pueblo judío. Ahora, si los romanos dicen que ellos hicieron la Biblia, o que todas esas ridiculeces que dicen, es porque se la robaron al pueblo judío, porque ¿quién hizo el canon? El pueblo judío. Es como, ¿quién tiene los documentos de que las escrituras le fueron confiadas? El pueblo judío, como dice entre todos los romanos. Ahí está clarito. El mismo romano refuta el catolicismo romano. Lo refuta contundentemente. ¿Por qué? Porque las escrituras Dios se las confió a los judíos, al pueblo judío. Los oráculos y las escrituras se lo confió al pueblo judío, como le confió los 10 mandamientos allí a Moisés y al pueblo de Israel. Dios tiene un pueblo y ese pueblo le confió las escrituras, no se la confió a Roma. Dios ni conoce a los católicos, ni los conoce, ni sabe quiénes son. Dijimos siempre el mismo ejemplo cuando tratamos esto de las escrituras y el canon, y quién cerró el canon. Aquí Pablo está cerrando el canon en 1:8 de Gálatas. Dice, si alguien nos enseña otro evangelio diferente, sea anatema. O sea, dijo, lo que escribí yo, punto, se acabó, no hay más nada. No se puede salir de eso. El que se inventa un purgatorio es falso, es otro evangelio. ¿Por qué? Porque está haciendo otro Cristo, está teniendo alguien más que quita el pecado, que es el fuego del purgatorio. Cuando ellos dicen que el bautismo quita el pecado, la mancha del pecado, están haciendo otro Cristo. Están diciendo que el agua bautismal tiene el mismo poder que Cristo, que quita el pecado, es otro Cristo, es otro Dios. Por eso el catolicismo romano son idólatras, porque tienen muchos dioses, muchos dioses.
El rosario dice que salva también, o sea, está reemplazando al Salvador, al Cristo. O sea, ¿qué viene a ser? Si el rosario salva, significa que es un Dios, porque solamente Dios salva. Porque no hay otro Dios que salve fuera de mí, dijo el Señor allí en Isaías. No hay nadie que pueda salvar. Y si ellos dicen que el rosario salva, también el escapulario y todas esas brujerías que tienen, también son todos fetiches, son todo brujería, hechicería, todo eso es de la oscuridad, todo eso es satánico. Todo eso es satánico. Entonces, ellos hacen, como idólatras que son, a la iglesia en otro Dios, en otro Cristo, que son infalibles, lo que dicen ellos es palabra de Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo decía que él podía fallar, y vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ver lo que es la palabra infalible, y vamos a ver todos los que fallaron en la Biblia y todos los que pueden fallar y todos los que la iglesia falla. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia anuncia la verdad, la iglesia defiende la verdad, la iglesia sostiene la verdad, la iglesia protege la verdad, pero no es la verdad. No es la verdad. La verdad es Cristo. La verdad está en las Escrituras. Dice en Salmo 119, 160 que la suma de tu palabra es verdad. O sea, ¿dónde está la verdad? En las Escrituras. Cada palabra, cada renglón es inspiración del Espíritu Santo. La Biblia la escribió Dios, no la escribieron los hombres. Entonces, esta gente dice que la tradición tiene la misma autoridad que las Escrituras. ¿Por qué? Porque se inventan otros dioses y dicen que esos otros dioses son verdaderos, los cuales son absolutamente falsos. Llevan a la gente a la idolatría y la palabra de Dios dice que los mentirosos y los idólatras serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que ellos llevan a la gente al lago de fuego. Ellos hacen apología de la mentira, defienden la mentira. Entonces vamos a escuchar un poco, a ver lo que dicen estos señores. Yo no creo que Dios le delegue a académicos esa autoridad de decir y determinar, pero siempre estar en vilo. Ahí está comentando Alarcón que él dice que él no cree que los teólogos puedan, conocer la verdad por medio del estudio, por medio de las deducciones, por medio de conclusiones, por medio de escudriñar las Escrituras. Él dice que Dios no le puede dar a los teólogos, en este caso, o académicos, como dice él, sino que se lo dio a los papas, a los curas, a los idólatras, o sea, a la gente que cree en todos estos dioses, que rezan rosario, que llevan escapulario, que se visten ridículamente como sacerdotes, lo cual eso ya quedó abolido, está caduco, todas las vestimentas y todas esas cosas, ya quedó caduco. ¿Por qué? Porque era una sombra, nada más. Era una sombra. Y ellos siguen con la sombra. Entonces, él dice que los académicos, los estudiosos de la palabra, no pueden llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la iglesia es la verdad. O sea que cualquier persona que crea en Jesucristo, sean lavados los pecados y venga el Espíritu Santo a guiarlo a toda verdad, dice que esa persona no puede tener la verdad, que la verdad la tiene la Iglesia Católica y que la Iglesia no es solamente que tiene la verdad, sino que ellos son la verdad. Y nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles se podían equivocar. Aún los obispos, los ancianos, la iglesia primitiva se equivocaba, no era infalible. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de los salvados. Y los salvados son personas de carne y hueso que se equivocan, no son Dios. Tenemos una nueva regeneración, estamos regenerados, pero somos humanos. Somos criaturas y fallamos. Nosotros, si llegamos a conclusiones y a verdades escriturales, es por medio del estudio, es por medio del pulimiento, es por medio de leer, estudiar, memorizar, analizar los textos. Llegamos a conclusiones verdaderas porque el Espíritu Santo nos ilumina, porque lo dice allí en Juan 2:20 y 27. La unción del Santo está sobre nosotros. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. O sea, la iluminación del Espíritu Santo siempre nos lleva a la verdad escritural.
El verdadero magisterio es el que nos enseña a Jesucristo. El Espíritu Santo vino a darle la gloria a Jesucristo, como dice allí en 16:14 de Juan. Él vino a darle la gloria a Jesucristo. Él vino a guiarnos, Él vino a enseñarnos. ¿Quién? El Espíritu Santo, no la Iglesia Católica. Ellos creen que el cuerpo puede guiar al cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es la Iglesia? El cuerpo. ¿Cómo el cuerpo va a ser la verdad sin la cabeza? Ellos se separan, digamos, o sea que ellos se creen autónomas. O que la iglesia es autónoma. No, la iglesia depende absolutamente de todas las órdenes de la cabeza. Es el cuerpo. Mi cuerpo depende totalmente de las órdenes de mi cabeza. Si yo no tuviera cabeza, mi cuerpo queda inerte, aparte de estar muerto, ¿no? Pero supongamos que no muere mi cuerpo no recibiría ninguna orden y estaría estático. No se movería. No es autónomo, o sea, mi cuerpo no puede manejarse solo aparte de mi cabeza. Y es lo que dice el catolicismo, que el cuerpo, ellos pueden andar, que la iglesia puede andar por sí misma, sin cabeza, sin cabeza. ¿Qué es el catolicismo romano? Es un monstruo sin cabeza. Eso es, no es otra cosa. Por eso ellos dicen que el cuerpo puede guiar al cuerpo. ¿Cómo el cuerpo va a poder guiar al cuerpo? Usted observe la ridiculez. No, un cuerpo puede tener vida, porque lo dice el mismo allí en 4, 15 y 16, de hecho que el cuerpo recibe los nutrientes y el crecimiento por medio de la cabeza, y esto es Cristo. O sea, todo el crecimiento viene por la cabeza. Y ellos dicen que no, que la iglesia en sí misma puede ser autónoma, que puede andar un cuerpo sin cabeza. Ustedes observen la ridiculez que dice esta gente. Vamos a escuchar un poquito más. Por la posible aparición futura de nuevas razones para creer en otras cosas, yo no creo que Dios le deje esa tarea o le dé esa autoridad. Claro, lo que va contra de la idolatría, lo que es el magisterio romano, para ellos son cosas nuevas. ¿Por qué? Porque lo que es la doctrina católica no es otra cosa que el paganismo. Es todo paganismo. ¿Por qué? Porque es todo idolatría. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo, no es ni será jamás. Siempre fue la enemiga de Dios. Pero como estos son sofistas, el señor Alarcón es sofista, y el sofista, la característica principal que tiene es que no cree en una verdad absoluta, por eso son ateos. Ellos más adelante dicen que los cristianos somos ateos. ¿Por qué? Porque no creemos en la doctrina católica, por eso somos ateos. Te observe la locura, el desfasaje mental que tiene esta gente. Te digo con todo respeto, con un desequilibrio. Hay un desequilibrio ahí. Porque los que son ateos son ellos, que no creen en las escrituras. Ellos creen en la iglesia que está compuesta por hombres falibles, y no solamente que son hombres falibles, sino que son idólatras y paganos, y no creen en Jesucristo. No creen en Jesucristo. Ellos creen en una religión donde tienen muchos dioses. No es otra cosa que el paganismo. El catolicismo romano no es otra cosa que el paganismo. No. Por eso ellos no son solo escritura. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Simplemente por eso. Si fueran cristianos, sí serían solo escritura. Porque es el libro. El único libro que nosotros necesitamos. Las escrituras, nada más. A los académicos. No, para nada. Si a mí Jesús me prometió que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia, para que no cayera en error, ¿Dónde dice eso? Que el Espíritu Santo lo iba a asistir a la iglesia para que no cayera en el error. ¿Acaso Pedro no cayó en el error de querer producir un apóstol? ¿Acaso Pedro no cayó en el error de allí lo que dice el apóstol Pablo, como dice en 2:11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice que Pablo lo enfrentó a Pedro y dice que lo resistió cara a cara porque era de condenar. ¿Qué está diciendo este señor? Este señor Alarcón, como dicen todos, no lee la Biblia. Este hombre, claro, es un sofista, es un hombre que se tiene que oponer a todo lo que es una verdad absoluta. Y Dios, la palabra, las escrituras, es una verdad absoluta.
es verdadera, es divina, es traída del cielo. Por eso dice que cuando Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles, y toda la escritura es inspirada por Dios, es una palabra traída desde lo alto. Cuando habla la palabra inspirado, dice una palabra traída del cielo. Una palabra traída del cielo. Esa palabra, ¿quién la trajo? El Espíritu Santo. A estos santos hombres de Dios que escribieron. Por eso dice el apóstol Pedro, haced bien ustedes en estar atentos a la palabra profética más segura, como si fuera una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que salga la estrella de la mañana en sus corazones, como dice allí en 1:19 y 20 de segunda de Pedro. Los inspiró, esa inspiración, esa palabra, una de las raíces tiene, es una palabra traída del cielo. Esa es la palabra profética más segura que tenemos nosotros. Porque el apóstol Pedro le estaba diciendo allí, bueno, me queda poco tiempo en esta tierra y estoy diligentemente exhortándolos a ustedes que Dios les ha dado todas las herramientas para que ustedes lleven una vida santa. Pedro, mientras vivía, era una autoridad apostólica, tenía palabra de Dios, pero dice que él iba a morir. Dice, y yo los exhorto y después de mi partida espero que ustedes recuerden todo lo que les enseñé. Esa generación, por supuesto, era una generación privilegiada, porque no solamente tenía, dice, como dice la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, además lo tenían a Pedro. Lo tenían a Pedro. Y dice él, cuando yo me vaya, él no dijo, bueno, escuchen a mi sucesor. Porque el catolicismo romano, en sus inventos, sus cuentos, en sus locuras y en su delirio, dice que un tal Lino lo sucedió a Pedro. Ni se conocieron Pedro y Lino. ¿Quién los conoce? Digamos, ¿quién lo conoce al sucesor de Pedro? Lino, se lo inventaron por ahí. No hay ninguna conexión entre Pedro y Lino. Ninguna conexión. Si es el Lino que está aquí en el equipo de Pablo. Si es ese mismo Lino, por ahí están hablando de otro Lino que no lo conoce nadie. Por eso no son cristianos. Porque si fueran cristianos se atendrían a las Escrituras. Porque las Escrituras las escribió Dios. Entonces vamos a escuchar un poco más lo que hablan estos señores con respecto a lo que es la infalibilidad de la iglesia. A la iglesia, para que no cayera en error, tiene que haber una comunidad asistida por el Espíritu Santo que a mí me diga en qué creer y que yo tenga las suficientes razones para... Dice que tiene que haber una comunidad que le diga en qué tiene que creer. O sea que él cree lo que otros creen. O sea, no tiene criterio propio. O sea, alguien le tiene que decir, vos tenés que creer en esto. Por eso este señor dice que se bautizó 5 veces. O sea que hay que decirle todas las cosas a él. Que a la mañana se tiene que lavar los dientes, que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. Es un hombre que le tienen que decir todas las cosas. No tiene criterio. Ya es grande para que le digan las cosas. Ya es un señor mayor, digamos. Mayor en ese tipo de... Está en una adultez para que pueda decidir. No es un niño, no es un bebé. Dice, él necesita una comunidad que le digan, ¿cómo? ¿Acaso no sabe leer? ¿No tiene las escrituras? Yo sí le cuento mi testimonio. Yo antes de entregarme a Cristo empecé a tener deseos de conocer a Dios. Tenía, aunque siempre desde niño me gustaron siempre las cosas de Dios. Siempre busqué las cosas de Dios, pero como estaba en la oscuridad y en plena ignorancia, no sabía cómo. Pero antes de que me hablaran de Cristo, del verdadero Cristo, yo empecé a leer la Biblia. Leí Proverbios, leí Salmos, leí lo que más se podía entender. Después me hablaron de Cristo y acepté a Cristo. Pero a mí yo no necesitaba que una comunidad me diga, entonces me puede llevar, no sé, al abismo. Por eso tenemos que tener criterio propio. Tenemos que tener criterio propio, pero tenemos que ir a las Escrituras.
Por eso pasa lo que pasa en las sectas y por eso el catolicismo es un rebaño, es un pueblo que lo llevan al abismo. Esta gente, el señor Alarcón y el señor Plasencia, llevan a todo un pueblo católico al abismo. Y ellos van a ser los primeros en caer al abismo junto y toda la gente que viene atrás. Pasa que está el aglomeramiento de gente que se empujan los unos a los otros y ya no pueden salir. Por eso hay que creer en Cristo. Hay que creer en el verdadero Cristo, que salva por gracia, por medio de la fe y no por obras. El Cristo católico es un falso Cristo que salva por fe más obras. ¿Qué es el Dios católico? Es el Dios pagano, es Satanás, no es otro. Es Satanás, así como usted ve a María, ve a Pedro, por eso dijo el apóstol Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de esta gente hay un demonio guiándolos para llevar a todo un pueblo, llevándolo a la idolatría y llevándolos al lago de fuego, porque los idólatras dicen que serán arrojados. Si usted cree al lago de fuego, si usted cree que el purgatorio le puede quitar los pecados, usted está creyendo en un Dios falso. Si usted cree que el bautismo infantil puede quitar la mancha del pecado de un bebé, usted está creyendo en un Dios falso. Si usted cree que rezando el rosario puede salvarlo, está creyendo en un Dios falso. Si usted cree en el escapulario, está creyendo en un Dios falso. Si usted cree que la hostia perdona pecados y es el cuerpo de Cristo, está creyendo en un Dios falso. Si usted cree que María le puede escuchar y María puede estar en cualquier lugar del mundo escuchando y entendiendo cualquier idioma de la tierra, usted está creyendo en un Dios falso, o sea, en una diosa falsa. Porque eso solamente lo puede hacer Dios. Estar en todo lugar y entender todos los idiomas del mundo lo puede hacer solamente Dios. Y si usted cree que María puede hacer eso es porque está considerando a María en una diosa. Eso es todo, está teniendo otro Dios, otra diosa. Por eso se cumple lo de Éxodo 20, 3 al 5, se cumple. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son dioses ajenos. Creer que María le escucha es una diosa, la transforma en una diosa. Porque qué persona, estando a trillones de años luz de acá, una persona que ya esté a 500 metros ya no lo puede escuchar a usted. A no ser que tenga la voz de una trompeta. Y apenas lo puede escuchar, pero hasta los gritos. Póngale que esté a 10 cuadras o a 1 kilómetro, no le escucha ya. Y María está en otra dimensión, no le escucha. Por más que usted grite y regrite, no le escucha. Y si le escuchara, no le entiende, porque ella sabía hebreo, judío, o lo que sea, el idioma que hablaba. Ella sí entendía eso. Si le hablaba otro judío, entendía, pero usted imagínese, usted habla castellano, habla inglés, portugués, francés, italiano, no le entendía a María. Si se ponen 5 católicos a hablarle a María ahora, si María estaría entre ellos, María no le entendería nada. Y ellos creen que María les entiende. Por eso son idólatras. Eso es la idolatría. Atribuirle a María, al purgatorio, a la hostia, al bautismo, al rosario, al escapulario, las cualidades, los atributos, las propiedades incomunicables de Dios, que es salvar, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, etc. Entonces, esta gente está llevando a miles y miles al abismo, como dice aquí el señor Alarcón, que dice que él necesita que le digan qué tiene que creer. O sea que le dicen, vos tenés que creer que hay un fuego que te purifica después que te morís. Y él dice pero ¿quién le garantiza eso, que eso es verdad? ¿Quién se lo garantiza? No, dice, a mí me garantiza porque el cura me dijo, o el papa me dijo, o Plasencia me dijo que la iglesia es infalible, que la iglesia no falle. Yo lo creo. Es un problema. Es un problema, la verdad que es un problema. Porque dice la palabra misma que el que quiera conocer la voluntad de Dios la va a conocer. Por eso dice que eran salvados los que estaban ordenados para la vida eterna. Cuando habla de ordenados, significa las personas que tenían una mirada puesta en la salvación, o sea, que querían ser salvos, que querían conocer la verdad, que tenían honestidad. El señor Alarcón siempre habla de honestidad y él no es honesto. No es honesto, porque una persona honesta es una persona recta, es una persona que busca la verdad, es una persona con moral, es una persona sin doblez. Y es precisamente lo que no es el señor Alarcón. Es una persona que ama la mentira, que ama la oscuridad. Por eso el Señor dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Pues esta gente aman la oscuridad, les encanta, son como los topos, viven en la oscuridad, viven en las penumbras. Ellos son felices en la oscuridad, aman la oscuridad. Porque dice la palabra que el que quiera conocer la voluntad de Dios la va a conocer. Así que vamos a escuchar un poco más. Para creer que dicha conclusión es verdadera, independientemente del análisis crítico de los académicos de la época y de la dependencia que tengamos sobre las copias que vayan siendo descubiertas por la arqueología. Aparte de este fenómeno de hablar de la alta crítica y la academia, esto es un fenómeno relativamente moderno, porque siempre ha sido la iglesia con sus obispos, sus teólogos. O sea que este hombre lleva a la gente a la edad de la piedra, a la edad medieval, donde la gente no sabía leer, donde la gente no tenía al alcance una Biblia. Dice que eso es lo que hay que creer, lo que creían los medievales, o sea, una época oscura donde la brujería, la hechicería, el satanismo era algo absolutamente normal, digamos, aunque ahora también hay mucho auge de esas cosas, pero en esa época peor, porque la gente no sabía leer, había mucha ignorancia, mucha superstición. Y este señor Plasencia dice que nosotros tenemos que ser así, creer supersticiones, creer todas estas supersticiones, que tenemos que pagar para sacar almas del purgatorio, por ejemplo, como creían en esa época. Y debido a la ignorancia, la gente lo creía. ¿Por qué? Porque no tenía al alcance una Biblia, y el que tenía una Biblia lo mataban. Eso es el catolicismo. Eso es el catolicismo. Y ellos dicen que nosotros tenemos que creer en eso. Que tenemos que creer en toda esa basura doctrinal. En toda esa tradición de hombres. Porque cuando ellos agarran allí de 2 Tesalonicenses 2:15, que dicen que la palabra parádosis, que ellos dicen que ahí habla de tradición. La palabra se puede transferir o traducir tradición o doctrina. Tiene muchas acepciones, digamos, pero ahí se usó paradosis, que se podía traducir tranquilamente también tradición, porque tradición es pasar de una mano a otra. O sea, dice, así que hermanos, estad firmes, dice el apóstol Pablo, no lo está diciendo esos padrecitos que dicen ellos, que no lo está diciendo, es palabra apostólica, es palabra de Dios, es palabra del mismo apóstol Pablo, que fue al tercer cielo. No lo dijo el verdulero de la esquina, lo dijo Pablo. No lo dijo San Jerónimo, como dicen eso, el Papa Damaso y no sé, toda esa gente, toda esa caterva de gente, que no los conoce nadie, ni siquiera se sabe si existieron, porque ellos viven de cuentos, de fábulas. Entonces dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando dice nuestra, está hablando de una autoridad apostólica que solamente estaba en ese círculo, no se podía salir de ese círculo. Eso dice que ahí está hablando de la tradición, que se puede traducir también tradición, parádosis. ¿Por qué no? No hay problema. Esa tradición significa que Pablo transmitió una doctrina, una enseñanza, y él decía, no, que la retengan a la doctrina, que acá se tradujo doctrina, pero se podría haber traducido también tradición, que habéis aprendido. No hay problema con eso. El punto que esa tradición es la tradición de Pablo. Fuera de él no hay nada. Fuera de los apóstoles no hay nada. No hay ningún problema. Lo que pasa es que ellos lo trasladan, lo deforman, lo desfiguran y dicen que ahí se tendría que haber traducido tradición. Y si Pablo no era católico, ¿qué tiene que ver Pablo con los católicos? No tiene nada que ver. Pablo dice, vamos a ponerle tradición. Así que hermano, está firme y retener la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿De qué tradición estaba hablando Pablo? De sus enseñanzas. De esa tradición estaba hablando. De las enseñanzas de Pablo. No estaba hablando de otra tradición.
Vamos a ver. Dice, por acá lo tengo. La palabra parádosis, que significa transmisión, precepto, enseñanza, instrucción, tradición, entrega. Pasar de mano de uno a mano de otro. Pasar a otra mano, entregar. ¿Pero entregar qué? Los católicos dicen que estaban entregando lo que es el purgatorio, que María era Madre de Dios, que etcétera, toda su idolatría. Dice, no, lo que entregó Pablo, las enseñanzas de Pablo. Y las enseñanzas de Pablo están acá, en las Escrituras. Eso es lo que Pablo entregó. Porque él mismo dijo, si yo enseño otra cosa, declárenme maldito. Él mismo lo dijo, el mismo apóstol Pablo. Ni él se podía salir de lo que él mismo había escrito. Ni siquiera él. Y dice, paradosis es instrucciones, las instrucciones. Así que, hermanos, está firme y retener las instrucciones, las doctrinas, las tradiciones, que no es otra cosa que pasar de mano en mano. Manténganse firmes y retengan algo que él les pasó. ¿Qué les pasó? La doctrina de Pablo. La sana doctrina, nada más. No está hablando de las tradiciones católicas. Tradición. La palabra tradición significa donación o legado. Es un conjunto, de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos. O sea que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que él sea de palabra o por escrito, que retengan con firmeza eso que ellos habían aprendido de Pablo. Por eso el mismo apóstol Pablo allí en 11.2 dice, 11.1, 11.2 de Corintios dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, él era una autoridad viviente, una autoridad de Dios viviente en la tierra. Realmente, aunque él era siervo de todos, y en la iglesia no hay jerarquía, él era una autoridad viviente. ¿Por qué? Porque lo había establecido Cristo. Cristo sabía que Pablo se iba a morir. ¿Y dónde quedaba toda esa autoridad? Toda esa jerarquía, se puede decir, que no es otra que la jerarquía de Cristo. En las Escrituras. Por eso Pablo le dice que retengan con firmeza lo que yo les pasé. O sea, la tradición, las instrucciones, la doctrina, etc. Es eso, es simplemente eso. Entonces, la palabra tradición es transmitir o entregar, dar custodia, transferir legalmente una herencia. Por eso el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todo lo que oíste de mí, ante muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles que sean aptos para enseñar. Pero lo que aprendieron de Pablo, o sea que Timoteo tenía que transmitir algo que aprendió de Pablo, no lo que él mismo se inventaba como se inventan acá. Timoteo no podía hablar del purgatorio, de que María era la Madre de Dios, o que inventar la hostia. Él no podía, él tenía que hablar todo lo que enseñó Pablo. Eso está hablando, de esa tradición está hablando el apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses 2.15. No está hablando de ninguna tradición católica. Eso es una aberración, es una torcedura. Dice, tradición es un patrón de pensamiento, acción o comportamiento heredado, establecido. La tradición también es una revelación de una verdad, de un hecho o de una intuición hecha por Dios a los hombres, para que ello se transmita, se conserve y se perpetúe. O sea que la revelación que había tenido el apóstol Pablo quedaba perpetuada, digamos, por medio de la tradición, que no es otra cosa que pasar de mano en mano, pero lo que enseñó Pablo, no lo que enseñaba el paganismo, lo que enseñó Pablo. Entonces, vamos a escuchar un poquito más lo que dice esta gente. Historiadores, por supuesto, pero al final la iglesia la que va llevando
a la que va llevando a las ovejas a un buen camino, ¿no? Ellos dicen que la iglesia va llevando un buen camino. El que nos guía, dice la palabra, es el Espíritu Santo. El que nos guía es el Espíritu Santo de Dios. El que nos guía es la cabeza. La iglesia no es autónoma la iglesia. La iglesia recibe los órdenes de la cabeza y quedaron plasmadas en las Escrituras. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que ir a las Escrituras, no tiene que ir a la iglesia. La iglesia defiende la verdad, la iglesia contiene, digamos, sostiene, digamos, la verdad, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque si usted se encuentra con estos señores y les cree a estos señores, lo único que va a llegar, su destino es el abismo. Por eso usted tiene que ir a las Escrituras. Estos señores lo van a llevar a la perdición y a la oscuridad, porque ellos creen que ellos son la verdad, que ellos tienen la verdad. La verdad está en las Escrituras. La suma de tu palabra es verdad, dice en 160 el Salmo 119. Entonces vamos a ver lo que es la palabra infalible. La palabra infalible quiere decir que no puede errar. Segundo, la palabra infalible es algo que es efectivo, es algo real, es algo verdadero. Eso es infalible. Ellos creen que la iglesia es efectiva, que no puede errar, que es segura, libre y exento de riesgo. O sea que, por eso dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. Y el mismo apóstol Pablo dice en 2.8 de Filipenses, que mirad que nadie nos engañe con huecas filosofías de humana sabiduría. Eso abunda. Esta gente como esta gente que está acá, todos señores, abunda en el mundo, engañadores, estafadores, lobos rapaces, como dice allí Pablo en 20:28 en adelante. Guárdense ustedes mismos, le decía a los obispos el apóstol Pablo, porque ustedes se pueden equivocar, ustedes pueden fallar, y estos señores dicen que no. Que el magisterio romano, o el magisterio de ellos dicen la iglesia, pero no es la iglesia, es el paganismo, dice que no pueden errar. Y el mismo apóstol Pablo dice que sí pueden errar. No solo que pueden errar ellos, el apóstol Pablo dijo, yo puedo errar, dijo. El mismo apóstol Pablo. Y aún si viene un ángel del cielo, si ustedes lo ven descender del cielo y llega con toda su sala, con todo ese esplendor, y les enseña un evangelio diferente, declárenlo un maldito. Te observen, no solamente en la esfera de los hombres naturales, sino que aunque descienda un ser celestial y les enseña un evangelio diferente al que yo les enseñé, al que yo por inspiración del Espíritu Santo proclamé, prediqué, adoctriné, sea diferente, declárenlo anatema. Y si yo mismo predico otro evangelio, declárenme anatema a mí también. Por eso a los obispos, les decía, que se guarden, tengan cuidado de ustedes mismos, aún al mismo Timoteo, que era un hijo, dice Pablo que mi hijo lo trata de hijo a Timoteo, aún a Timoteo mismo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué quería decir? Que Timoteo podía fallar. No solamente que podía fallar Timoteo, el mismo Pablo podía fallar si él se excedía fuera de la inspiración del Espíritu Santo. Y acá los señores dicen que la iglesia no puede fallar. Si podía fallar Pablo, que era un apóstol que fue al tercer cielo, ¿qué se puede esperar de esta gente que ni los conoce Dios? Puras herejías, pura blasfemia, puro paganismo, pura idolatría, nada más. No es otra cosa. Así que la palabra infalible significa seguro, libre y exento de riesgo, seguro, cierto, indefectible, que no tiene defecto. Ellos creen que ese es el magisterio romano, porque al margen de iglesia, porque ellos dicen iglesia, la iglesia no se puede equivocar, dice. Si Pablo se podía equivocar, Pedro se equivocó, el mismo Pablo decía, el bien que yo quiero hacer, eso precisamente no hago, porque hay una ley en mí, y esto es en mi carne, que el pecado que mora en mí, si Pablo mismo decía que él quería hacer bien y no podía, o sea que había sí podía, pero porque se negaba, porque ese es nuestro culto, negarnos, darle la gloria a Dios por medio de nuestro cuerpo, por negarnos a nuestras pasiones y deseos de la carne, darle la gloria a Dios, ese es nuestro culto racional.
Si ellos podían fallar, ¿cuánto más para la iglesia? Ellos dicen la iglesia, pero están diciendo el magisterio católico romano. Porque ellos ni siquiera están en ese rango, digamos. Pero al decir iglesia están incluyendo a todos los miembros, en realidad. Todos los miembros, tanto Pablo, Timoteo, los obispos, los ancianos, todos eran hechos del mismo material, de carne. Y la carne quiere pecar constantemente. Por eso Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley en mis miembros y esto es en mi carne, que se opone a la ley de Dios, porque ahí vive el pecado. Entonces esta gente está perdida, súper perdida, que lleva a todos a la perdición. ¿Por qué? Porque aman la oscuridad. Aman la oscuridad. Entonces llevan a la confusión. Otra de las cosas que es infalible significa algo cierto. Algo que es tenido como verdadero, seguro, indubitable. Es algo incontestable. Estamos viendo lo que dice el diccionario, que no se puede impugnar ni dudar con fundamento. Es indefectible, que significa que no puede faltar o dejar de ser. La palabra infalible significa indubitable, que no puede dudarse. La palabra infalible significa inequívoco, que no admite duda o equivocación, indudable, que no se puede poner en duda, y que es verdadero. Algo infalible es algo verdadero. Ellos dicen que la iglesia es la verdad. La iglesia no es la verdad, ni la verdadera ni la falsa. La iglesia defiende la verdad, la iglesia anuncia la verdad, la iglesia anuncia la salvación. La iglesia anuncia el verdadero, pero no es la verdad. Nosotros no somos la verdad. Si llegamos a una sana doctrina, como decía el apóstol Pablo, que tengamos una sana doctrina, no una doctrina enferma y muerta como tiene el catolicismo romano, es por medio de leer las escrituras, de estudiar las escrituras, de memorizar las escrituras, de analizar los textos. Con el tiempo se va puliendo y vamos llegando a una doctrina madura, perfecta, confiable, que podamos decir, tengo una sana doctrina, pero eso lleva su tiempo. Por eso Dios constituye evangelistas, pastores y maestros, personas, miembros del cuerpo de Cristo, que Dios los forma como maestros, pastores o evangelistas para que adoctrinen al pueblo, pero eso lleva su tiempo. Si un maestro de escuela le lleva tiempo, tiene que ir a la primaria, secundaria, universidad, hacer el curso de maestro. Aún para un simple maestro de escuela le lleva media vida para ser maestro. Y en la palabra del Señor también lleva mucho tiempo de tratamiento, y no solamente de tratamiento en el carácter, sino el tiempo que lleva a estudiar. Por eso el apóstol Pablo dijo que tengan en doble honor a los que enseñan la palabra de Dios, porque estudiar, por eso en los que trabajan en la predicación, dice así en 5:16 y 17 de Timoteo, dice Pablo, aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza, que sean tenidos en doble honor. ¿Por qué? Porque es un trabajo arduo el estudio de la palabra. Lleva mucho tiempo, lleva mucho sacrificio, lleva mucha dedicación, lleva mucho estudio, muchas horas, muchas madrugadas, mucho tiempo llegar al pulimiento de una doctrina, digamos, madura, confiable. O sea, el Espíritu Santo es el que ilumina y nos lleva. ¿A qué nos lleva siempre el Espíritu Santo? A estudiar más y a estudiar más y a estudiar más y a estudiar más. Es el maestro más exigente que puede haber el Espíritu Santo. Porque siempre hay algo nuevo para aprender. ¿Y qué nos va a decir siempre el Espíritu Santo? Tenés que estudiar más, tenés que estudiar más, tenés que estudiar más, más y más y más. Hasta el último hálito de nuestra vida estudiamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios por medio de una doctrina sana. Por eso el apóstol Pablo siempre exhortaba a Timoteo, le decía que trace bien la palabra, que trace bien, que se ocupe en la lectura y en la exhortación, para que sean sanos, dice. Por eso le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para que lo que te escuchas te pueda salvar a vos y a los que te oyen. No estaba hablando de una salvación eterna, estaba hablando de una salvación en el sentido de liberar, que nos libera de la mentira, de las falsas doctrinas,
de la secta y de todos estos lobos rapaces, como el señor Alarcón y el señor Plasencia, que no es otra cosa que lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, no lo perdonan porque les dicen es por allá y por allá está el abismo, por allá está la oscuridad. Ellos dicen vengan al catolicismo y no es otra cosa que es venir al abismo. Es como invitar a alguien al borde de un abismo y cuando está al borde lo empujan. Es lo que hacen estos señores. Tendrán su paga el día del juicio. Tendrán su paga. Y en ese momento se van a arrepentir, pero ya no va a haber salida. Pastos verdes. No un grupo de académicos, qué sé yo, y no estamos en contra de la academia, no estamos en contra de estar bien preparado, de investigar, pero al final del día el depósito se le fue entregado a la iglesia y no a un grupo. Además, perdón que te tire todos estos titulares, ¿no? Porque sé de que ya estamos terminando y... Ellos creen que los curas católicos, el magisterio católico son diferentes, digamos. Yo he hablado con católicos y ellos decían que el magisterio católico tiene el Espíritu Santo. O sea, están absolutamente perdidos, por supuesto. Si tuvieran el Espíritu Santo no serían católicos, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y el catolicismo es la mentira. El punto es que ellos creen que el magisterio, los curas, los papas, los obispos, etcétera, tienen al Espíritu Santo y ellos en el fondo creen que ellos no lo tienen, que como que lo tienen que ganar, digamos, tienen que ganar la salvación. Una cosa así. Pero lo que dan a entender es que ellos están, como ellos se manejan por jerarquía, creen que los obispos y los papas y toda esa caterva de gente son de otra calidad o de otra clase. Eso es lo que le hacen creer, como que son dos categorías, una categoría superior y una categoría inferior, es lo que ellos creen. Por eso el Señor Jesús dijo, el mayor será el siervo de todos, diciendo que no hay jerarquías en la iglesia. ¿Por qué? Porque la única jerarquía es Él, y Él establece, Él pone y Él saca, como dice la misma palabra. Él es el que manda, el Señor es el que manda, no mandan acá ni el Papa, ni los obispos, ni una jerarquía. No, lo que está todo plasmado en las Escrituras. Entonces ellos creen que hay como que son de otra clase, ¿no? Como que ellos son de barro y los obispos son divinos, por eso son idólatras. Por eso a los curas, a los papas se les besa la mano y todas esas cosas porque creen que son especies de ángeles, de santos. El mismo Toro dijo que él era una puerta al cielo, que él era un salvador. Son otros Cristos. Por eso son idólatras. Ellos idolatran al magisterio. ¿Por qué? Porque los divinizan, los deifican. A la persona humana lo hacen dioses. No es otra cosa. Por eso son idólatras. Da risa cuando el señor Alarcón dice que los católicos no son idólatras. Él no sabe ni siquiera lo que es la idolatría. Y si sabe, se hace el tonto. ¿Por qué? Porque es idólatra. Porque simplemente ama la idolatría. Ama la oscuridad. Es como una persona enamorada. Él está enamorado de la oscuridad, está enamorado del diablo. Es una persona enamorada. A una persona enamorada no hay manera de convencerla de nada. Hasta si la otra persona lo engaña, la persona enamorada dice, no me engaña, lo que pasa es que, bueno, tuvo un mal día o no hizo tiempo, etc. ¿Por qué? Porque está enamorado. Y ellos están enamorados de las tinieblas. Abrazan la oscuridad, aman la oscuridad. Por eso el Señor dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la palabra infabilidad significa que nunca engañará a nadie que confíe en ella. La palabra infabilidad o infalible es perfecta, que no contiene error. La palabra infalible significa que no tiene engaño, que no tiene falla. Por eso infalible viene falere, que significa fallo. Y fallo no es otra cosa que engañar. O sea que ellos dicen que la Iglesia Católica Romana y el Magisterio Romano no engaña. Ustedes observen que todo lo contrario. Dice, la palabra infalible es que no puede equivocarse. La palabra infalible significa que no tiene capacidad de errar. O sea que el Magisterio Romano es incapaz de errar.
Usted va a ser en el pozo que está esta gente. Toda su doctrina es absolutamente diabólica y nefasta, ¿no? Toda su doctrina es oscura y da terror. Solamente con hablar con muertos ya es una obra del terror, ya es espiritismo. ¿Quién iría a una sesión espiritista donde se reúnen unas personas alrededor de una mesa, se toman de las manos y empiezan a hablar con los muertos? Cualquier persona, bueno, al que le guste esa cosa le gustará, pero no cualquier persona haría eso, porque eso es algo como de una película de terror, y de repente detrás de las cortinas se escuchan voces que hablan, y esa doctrina dice que no contiene error. Hablar con muertos no contiene error, cuando la Biblia dice en 20:27 del Levítico que no evoquemos espíritus de muertos. Está absolutamente prohibido, el que tal haga muera, dijo el Señor allí. La ley era penada con la muerte hablar con muertos, valga la redundancia. Hablar con muertos en la ley era condenado con la misma muerte. O sea, evocar, hablar con fantasmas, tener fantasmas. Por eso la idolatría nace en la imaginación. Los ídolos no son otra cosa que figuras de fantasmas, figuras fantasmales. Traer muertos a la vida. Eso es lo que hace el catolicismo romano por medio de imágenes. O sea, si una persona está muerta y de repente encontramos la estatua de una persona muerta, usted imagínense. Si el Señor dijo que no evoquen espíritus de muertos, es porque están muertos. Y el católico dice que están vivos. Si ellos dicen que están vivos, entonces no existirían los muertos. Si están vivos. Para Dios están vivos, pero para nosotros están muertos. Por eso son idólatras. Son idólatras, porque hablan con muertos. Tienen estatuas de muertos. Hacen figuras de muertos. Por eso su doctrina, como dice acá, dice que no tiene la capacidad de errar. No tiene la capacidad de fallar. Y la palabra falere del latín es engañar. O sea que ellos dicen que la Iglesia Católica no tiene la capacidad de engañar. Pero si la Biblia dice que no hablen con muertos y la Iglesia Católica dice que tienen que hablar con María y con los santos que están muertos, ¿qué quiere decir que tienen falla? Que está enseñando un evangelio diferente, por lo cual están bajo maldición. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. El que enseña un evangelio diferente está bajo maldición, bajo la maldición de Dios y de la Iglesia. Tienen que ser echados. Tienen que ser extirpados. Pero bueno, ellos no son la Iglesia. El catolicismo no es la Iglesia, no fue ni será nunca la Iglesia, son el paganismo. Pero están engañando a mucha gente. Así que vamos a escuchar un poquito más, ya vamos a ir concluyendo. Es como que recién estamos ahí tirando un par de bombazos, pero digo, ¿cuál es la razón por la que se debe necesariamente rechazar la tradición? Si las razones que tenemos para creer que la Biblia, el Nuevo Testamento particularmente, se ha transmitido de forma fiel y precisa respecto a lo que los autores originales escribieron, es la misma que se sostiene para la herencia de la tradición. Las objeciones que un cristiano... Bueno, acá el señor Alarcón habla de no sé de qué tradición habla, de una tradición pagana, porque la tradición que habla la Biblia es la tradición de Pablo. Las enseñanzas de Pablo, esa es la única tradición que nosotros conocemos. Como en parádosis, la palabra que se usó. No hay ningún problema que se use tradición. La tradición, ¿pero qué tradición? La tradición de Pablo, no la tradición de esta gente. La tradición de Pablo. ¿Qué era la tradición de Pablo? Las instrucciones y las doctrinas que él pasó a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice, están firmes y retengan mi doctrina, mis instrucciones, mis tradiciones. O sea, por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea que Pablo era un ejemplo viviente. Por eso tradiciones también significa costumbres y ritos también, o formas
de vivir la vida cristiana. No está hablando de los ritos paganos, los ritos católicos, está hablando de cosas rituales, de cosas, su forma de orar, su búsqueda de Dios, su ejemplo de vida, sus costumbres. A la mañana se levantaba, oraba antes de comer, daba las gracias, tenía sus costumbres, Pablo. Entonces todo lo que lo vieron, el apóstol Pablo dice, mantengan firme toda esa forma de vida que yo les transmití a ustedes. Eso, pero no está hablando de la tradición católica, que le prenden vela a los muertos, que hablan con muertos, que creen en el rosario, que creen que la hostia es Cristo, que se lo trituran, lo mastican, lo asesinan a Cristo en la boca y terminan la letrina. No, eso no enseñó Pablo. Pablo habló de otra cosa que es lo que está escrito acá en las Escrituras. Por eso Pablo lo exhortaba a Timoteo, a Tito y a toda la iglesia a que sean sanos, que tengan una doctrina sana, no una doctrina enferma como enseña esta gente. Entonces dice en 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El mismo apóstol Pablo estaba diciendo que los obispos podían fallar. Dijimos que Pedro falló y podía fallar. No solamente que Pedro podía fallar, sino que Pedro falló. Pedro falló. Está claramente allí en el sucesor que él dijo que quería producir un apóstol. Los papas no pueden producir apóstoles. Los papas lo único que pueden hacer, si quieren hacer un papa, pueden hacer una papa frita, pero no otro papa. Porque eso no se puede hacer. Cuando ellos dicen habemos papa, esa es una burla, porque la iglesia no puede producir ningún apóstol. Ya ese círculo apostólico se cerró, hubo 12 Pablo y listo, se terminó, no hay más nada. Ya se murieron y quedó las Escrituras, no hay más nada. Todos los demás son ladrones y salteadores, como dice la palabra. Entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Cuando dice mirad por vosotros mismo, quiere decir que los obispos se podían equivocar. Se podían equivocar. Pablo se podía equivocar, los obispos se podían equivocar. Timoteo se podía equivocar, como dice en 4:16. Porque le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que se podía equivocar. Después tenemos, bueno, Pedro, la iglesia se podía fallar. Como dice en 1 Corintios 10, 32 al 33. Vamos a 1 Corintios 10 y para ver que la iglesia se podía equivocar. Si se podía equivocar Pablo, Pedro, Timoteo, ¿cuánto más la iglesia? 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32, vamos a ver qué dice. Dice, bueno, le dice a la iglesia, allí en Corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que la iglesia puede ser tropiezo a la iglesia misma. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea que nosotros podemos hacer tropezar a los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que me puedo equivocar. La iglesia se puede equivocar porque la iglesia no es infalible, la iglesia no es la verdad, la iglesia no es Dios, la iglesia no es otro Cristo. Se puede equivocar Pablo, Pedro, se puede equivocar o se pudieron equivocar los apóstoles. Por eso el mismo Pablo tenía una daga acá en la garganta de no hablar algo que sea fuera de la palabra de Dios. Porque él dijo, si yo les enseño un evangelio diferente, declárenme maldito, échenme de la iglesia. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Si se podía equivocar el que fue y vio a Jesús cara a cara en el tercer cielo y recibió las instrucciones que Jesucristo le dijo, como dice así en 1:14 de Corintios, que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, a los demás
no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, él fue al tercer cielo, estuvo con Cristo, como le profetizó el mismo Ananías, que de la misma boca de Cristo iba a escuchar las instrucciones del Maestro. Se cumplió la profecía cuando Ananías le impuso las manos y Pablo recibió la vista. Entonces, la iglesia se podía equivocar, un apóstol puede fallar, como fallaron los apóstoles. Pedro podía fallar cuando caminó sobre las aguas y le faltó la fe y se hundió y Jesús lo rescató y le dijo que tenía poca fe. Pedro fue zarandeado. El magisterio, la iglesia, está compuesto por seres humanos. Por eso no se puede decir que la iglesia es infalible, porque la iglesia es falible. El que es infalible es Dios. Y Dios se manifiesta su voluntad y su infabilidad aquí en las Escrituras. Aquí está todo. Por eso somos sola Escritura. La iglesia verdadera es sola Escritura. Si usted no es cristiano, se va a salir de las Escrituras. ¿Por qué? Porque su secta, su religión no está en las Escrituras. El catolicismo romano no existe en las Escrituras. Dicen que Cristo vino a fundar una iglesia. Cristo no vino a fundar ninguna iglesia. Cristo vino a salvar al mundo. El que se salva es consecuencia de ese sacrificio, de esa salvación. La iglesia es consecuencia de la salvación. La iglesia es el grupo de los salvados. No es que Cristo va a fundar si él no había pagado el precio, él no había muerto, él no había resucitado, él no estaba a la diestra del Padre. ¿Cómo va a venir a fundar? ¿Fundar qué? Si no tenía. Es como querer comprar un yate, un avión sin dinero. Cristo tenía que ofrecerse a sí mismo, ofrecer su cuerpo, su sangre, su vida, ir al Hades, resucitar y sentarse a la diestra del Padre, para que la iglesia sea una realidad. Pero esa roca de fundación fue fundada por el Padre y esa roca es Cristo, no es Pedro. Por eso ellos dicen que Cristo vino a fundar y puso una roca a la cual esperó. Es absolutamente falso eso. El que fundó, como dice en 28:16, dice ahí, el que fundó la roca de los siglos, la roca inconmovible, es el Padre. El Padre es el que fundó la roca. No Jesús a Pedro. Eso es falso. ¿De dónde sacaron eso? Dice 28:16 dice 18. 26. Lo perdí el versículo. No, 28:16, perdón. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Quién fundó la roca? ¿Jesús o el Padre? El Padre. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién fundó la piedra, la roca? El Padre. ¿Y quién es esa roca? Cristo. Por eso dice que Dios amó de tal manera a la humanidad que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fundación hubo? La fundación de una roca. ¿Quién fundó esa roca? El Padre. ¿Quién es esa roca? Como dice en 10:4 de 1 Corintios, Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Por eso Cristo no vino a fundar nada, Él vino a dar la vida. Porque Él es la roca de fundación, para que todos los que creen en Él sean salvos. La iglesia es el conjunto de los salvados, nada más. Entonces dice, piedra probada, angular, preciosa, de
cimiento estable, el que creyere no se apresure. Por eso el curatorio dice que tenemos que creer en Pedro para ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos creen que Pedro es la roca. Pedro es una roca, pero una roca de barro. ¿Qué puede sostener una roca de barro? Lo dice en Mateo 7, 24 al 26, que una casa, para que sea estable, tiene que asentarse sobre la roca, no sobre el barro. Y Pedro era barro. Por eso Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Jonás era barro, Pedro era barro, y Jesús nunca va a poner, o Dios nunca va a poner su iglesia sobre el barro. Por eso la iglesia tenía que estar sentada sobre la roca, o sea, Cristo. El catolicismo romano no existe en las escrituras, es el paganismo simplemente. No existe. Ellos quieren discutir y ellos no existen. Todo lo que ellos discuten vive en su imaginación, no vive en otro lado. Entonces, dice que Tito podía fallar en Tito 2.7, Arquipo podía fallar, Arquipo, Timoteo, Diótrefes, que ahí está en 3 de Juan también, dice que echaba a los apóstoles, o sea que gente que estaba, o hermanos que estaban al frente, pero se oponían a Juan, en este caso, como en la 3 de Juan, se oponían a los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que el magisterio o los que están a la cabeza pueden fallar, pues son falibles, son hombres. Fallan. ¿Cómo dice que no pueden fallar? Los hombres fallan, todos podían fallar. El mismo Juan decía, todos pecamos. Y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Todos los apóstoles dicen que éramos débiles hombres. ¿Cómo dice el Señor Alarcón y el Señor Presencia que el magisterio romano son una especie de extraterrestre que vinieron de los lugares celestiales y no fallan, son infalibles? Eso es donde vive, en su imaginación. Esos son cuentos, son mitos, son leyendas, son fábulas, como dice allí en 1.16 de segunda de Pedro, son fábulas. Por eso Pedro le decía a la iglesia, nosotros no vinimos a ustedes con fábulas, no vinimos a ustedes con cuentos, diciéndole que el magisterio es infalible. El magisterio, hubo un magisterio, y hay un magisterio, que fue infalible en la medida que el Espíritu Santo los inspiró y los llevó a escribir, que son los apóstoles. El círculo apostólico dio una palabra. Ellos no eran infalibles, lo dijo Pablo. No soy infalible. Si yo enseño algo diferente a lo que yo escribí, declárenme, mándenme para afuera. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, diciendo que él no era infalible. Pero las palabras que le dictó el Espíritu Santo, que le inspiró el Espíritu Santo, esas palabras sí eran infalibles. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. El hombre es falible, el hombre falla, el hombre se equivoca. Aún la jerarquía que caminó sobre esta tierra después de Cristo, que eran los apóstoles, decían que ellos podían fallar. ¿Qué se puede esperar de alguien que ni los conoce? Porque fuera del círculo de los apóstoles Dios no conoce a nadie, digamos, en un sentido de autoridad escritural, no conoce a nadie. Aún conociendo a los apóstoles, el Espíritu Santo les daba a entender que ellos también se podían equivocar. Porque al conocer a Dios, nosotros nos damos cuenta de nuestra miseria, de nuestras limitaciones y de todo lo que podemos fallar y engañar. Porque el hombre tiende al engaño, tiende a la falla, tiende a la trampa, tiende a la equivocación. ¿Por qué? Porque somos hombres, porque nos equivocamos. Por eso el cristiano es sola escritura, se aferra a la escritura, porque la escritura está la verdad de Dios, es la verdad, es la inspiración del Espíritu Santo, valga la redundancia. Entonces, los ancianos también se podían equivocar, las ancianas. Estamos hablando de que Pablo daba recomendaciones a la iglesia, y si daba recomendaciones porque se podían equivocar. A los obispos les decía, tengan cuidado de ustedes mismos. A Timoteo, que era su hijo amado, su discípulo, digamos, se puede decir más grande que tuvo Pablo. Si tuvo un discípulo Pablo, fue Timoteo. Después lo que agregan aquí los señores católicos, que este era discípulo de Juan, que este era discípulo de Pedro, son todas mentiras, son todos inventos para decir que Pedro enseñó el purgatorio, o que, pongamos un ejemplo, que Juan enseñó del rosario, que Pablo enseñó de la hostia, etcétera. Todas esas disparates, fábulas y cuentos romanos, que solamente un idólatra puede creer eso. Si usted quiere conocer al Dios verdadero, se va a dar cuenta que todo esto es puro cuento. O sea que
la iglesia no es infalible, la iglesia falla, la iglesia se equivoca. Por eso, toda la doctrina, por eso Pablo decía que tengamos una sana doctrina. Una sana doctrina. Y eso se llega por medio de leer. Si usted no lee las Escrituras, si a usted le dicen que no lea las Escrituras porque va a llegar a una interpretación privada, ya no tiene ni para empezar. Porque si usted se quiere enterar de una noticia, tiene que leer. Si usted quiere enterarse de las noticias, tiene que agarrar el diario. Si no, ¿cómo va a ser? Adivinando qué habrá pasado. Pero si usted se quiere enterar de la verdad de Dios, tiene que leer la Biblia. Una persona que lee la Biblia y cree es salva. Que cree en el Dios verdadero. En el Dios verdadero. El Dios de los católicos es un Dios falso. ¿Por qué? Porque toda su doctrina es falsa. ¿Cómo yo hago para saber que un maestro es falso? Por su doctrina, por lo que enseña. Un maestro se puede vestir de maestro, pero si no sabe nada es un falso maestro. Un papa se puede vestir de apóstol, como el Papa Francisco se puede vestir de apóstol, pero le pregunta a qué vino Cristo y no sabe, dice no hay respuesta. ¿Cómo que no hay respuesta? ¿Qué quiere decir eso? Que por más que se disfrace de apóstol, no es apóstol. Yo me puedo disfrazar de doctor, me puedo poner un traje, un guardapolvo, higienizarme impecablemente, estar perfumado, etcétera, ponerme y zapatos lustrosos, todo impecable y no soy doctor. Porque si me preguntan dónde, en qué lugar se encuentra la aorta o algún órgano que es difícil de conocer, en qué parte se ubica el corazón exactamente, no voy a saber. ¿Por qué? Porque no soy doctor. Puedo estar vestido de doctor, pero no soy doctor. Y esto pasa con esta gente. Se disfrazan de cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina totalmente torcida y diabólica. Se tiene que decir la verdad porque esta es la verdad. La verdad está en las Escrituras. La verdad, la suma de tu palabra es verdad, dice el mismo Salmo. Entonces, tenemos que decir que todos pueden fallar. Desde el apóstol Pablo hasta el más pequeño de los cristianos puede fallar. El punto es que cuando ellos escribieron las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo y eso es la garantía de que fueron inspirados, fueron ordenados por Dios. ¿Quién los ordenó? Dios. Dios ordenó a los 12 apóstoles, ordenó a Pablo y inspiró toda la doctrina que nosotros tenemos en las Escrituras. De ahí no hay. Fuera de ese círculo no hay nada. Fuera de ese círculo hay purgatorios, hay rosarios, hay María Madre de Dios, hay santos que vuelan, que escuchan, hay hostias que son la carne de Cristo. Fuera de ese círculo hay todo eso. Pero dentro de las Escrituras, dentro de la autoridad apostólica, dentro de los escritos de los apóstoles y de los profetas, no existe eso. No existe ni el catolicismo ni su doctrina. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. En la próxima vamos a hablar de lo que es, si Dios quiere, lo que es la sana doctrina y lo que es un verdadero maestro de la palabra de Dios y qué enseña un verdadero maestro de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos.